Bienvenidos a vuestra casa, al canal de la Academia Santo Domingo. Vamos a hablar en este caso... A ver... Bien, vamos a hablar... Estoy ajustando... Vale. De presas de materiales sueltos. Bien. Es un repaso de lo que hemos visto en este caso a lo largo de estos meses. Primero, ¿qué es una presa? ¿Vale? Entonces, en este caso, hasta el 2003, por ejemplo, en España hay cerca de 1200 presas. Sabemos que ahora mismo se están derribando algunas y hay una especie de leyenda urbana sobre pues bueno, cuáles son los requisitos de derrumbe, el por qué se están quitando embalses, etcétera. Es una controversia bastante preocupante según el Ministerio de Transición Ecológica. Hay algunas que están anegadas según nos informan, luego no está según dicen ellos, no sé si es verdad, porque yo no estoy allí, según están anegadas de lo que son pues material de acarreo viejo, como son depósitos, sedimentos, etcétera, ya no son aprovechables, y que sí que es verdad que se han derribado. Hay otras que se están rehabilitando y otras que tienen, se supone, mejores condicionantes o para estar en mejor condición para poder servir mejor. No sé exactamente dónde estamos, pero bueno. Aquí lo que vamos es a explicar el funcionamiento de este tipo de presas y la construcción y ya está. De cara al examen final que tenemos en enero y de los estudiantes que tenemos, pues desearles que este vídeo sirva para aclarar conceptos, ya está. La aportación anual media de los ríos en España aproximadamente es 106.000 hectómetros cúbicos y la capacidad que tenemos de embalses respecto a esta aportación total sería del 52%. Otro dato importante en este caso es en España existen también unos 1.200 embalses, hemos dicho unos 156.000 hectómetros cúbicos de capacidad con los embalses. La capacidad en este caso, el volumen de España con los embalses, y son 56.000 hectómetros cúbicos, sería cuarta en volumen y octava en superficie con respecto al ranking mundial. Quinto en el mundo, después de China, Estados Unidos, India y Japón, efectivamente, y el número de presas más o menos por millón de habitantes es de unas 30. En términos general, la incidencia de la regulación pues dependerá de la demanda. En este caso, la tendencia que tenemos en donde estamos nosotros ubicados, que es España, en Murcia, sobre todo con los últimos estudios hidrográficos que tenemos y con toda la hidrografía, es que con el tema de la manipulación del cambio climático, sí se tiende a tener grandes épocas de no lluvia y luego grandes, en este caso, eventos extremos se llama, o danas, o fenómenos ciclogénicos, etc. Luego es más importante que nunca tener embalses de regulación y presas para cuando tengamos estos eventos pues podamos acumular agua para luego poder pues dar en abastecimiento, en regadío, etc. ¿Vale? Más o menos para que sepáis, la mayoría de las presas que están en España serían, en este caso, de hormigón o mampostería, y solo no llega al 30%, un 28% exactamente, las que son de materiales sueltos, son las que vamos a ver hoy. La altura media de una presa en España serían los 30 metros aproximadamente, hay un 15% que supera los 60, y presas de más de 100 metros en España solo hay 38. La mayor parte de los embalses en España tienen simplemente pues, el objetivo único del regadío, la producción hidroeléctrica y abastecer a poblaciones. De España, el embalse más grande que existe se llama La Serena y está en Badajoz. Se construyó en el año 89 y tiene unos 3.200 hectómetros cúbicos y se considera el segundo mayor de Europa. El siguiente está en Alcántara, en Cáceres, que también no se queda corto, tiene 3.162 hectómetros cúbicos. Y ya pasamos a Zamora, Salamanca, y el Almendra de Zamora se llama, el Almendra, que está con 2.649 hectómetros cúbicos. Luego, pues bueno, hay otros, ¿no? Como Valdecañas, Ribocayo, Mencienda, etcétera, pues también tenemos más envases. Las presas en el mundo, normalmente en el mundo hay más o menos en torno a unas 40.000, 41.000 presas en el mundo. El 85% son de tierra de escollera y ya el resto son de hormigón. Una sexta parte de las presas que están en el planeta Tierra están en Europa. De hecho, una tercera parte de las presas de gravedad del mundo están en Europa.
y una cuarta parte de las presas bóvedas están en Europa y la mitad de ellas siempre están en China, ¿vale? Porque las presas bóveda son las que tienen menor altura que las presas en este caso de gravedad y de hormigón o materiales sueltos. Sí que existe influencia en la altura y la tipografía de presas que en proporción del tercio ronda entre 60 a 100 metros. Luego la de materiales sueltos serían el 25, solo el 25% superan los 200 metros. Y luego las presas bóveda o de gravedad es a partir de los 100 metros, sí que pueden duplicar la altura cuando son superiores de 200. Las contradicciones que tenemos o no son en este caso las secciones horizontales y verticales de las presas de gravedad. En presas de contrafuertes también hablaríamos en este caso del tipo de contrafuertes y cómo están constituidos. Las presas arco de gravedad también, cómo están formadas. Presas curvatura, bóveda, etcétera, ¿no? En la cerrada de la presa es simplemente para ver cómo diseño una presa, tenemos que ver la cerrada, es decir, qué vamos a cubrir y qué forma tiene, ¿no? Porque hay veces que directamente pues tenemos que hacer una presa en arco porque con la forma que tenemos nos encaja perfectamente. Hay otras veces que tenemos pues una configuración orográfica que no nos permite encajar, pero no nos olvidemos que una presa arco es un puente girado, en este caso, ¿vale? Por la configuración orográfica del terreno, pues no nos permite colocar una presa puente, entonces vemos el tipo de material, si podemos hacer una presa de materiales sueltos, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las opciones? Pero todo nos lo va a dar la orografía del terreno y sobre todo la estatografía también, así como la resistencia que tengamos de los materiales que tengamos allí, etcétera, ¿no? O sea que un buen geotécnico, pinchazos, etcétera, para saber exactamente qué solución ingenieril voy a utilizar. En los factores más claves para el tema de presa de materiales sueltos, que como dice la palabra no lleva en este caso son materiales sueltos, bien, tenemos la filtración, que tiene que ser impermeable, tiene que ser estable, ¿de acuerdo? Porque va a llevar millones de metros de agua y estable, con seguridad ante la fisuración y luego ante los asentamientos. El grado de libertad en presas de materiales sueltos dependerá siempre de las características de los materiales, del tipo de estructura, de cimentación, la altura de agua, etcétera, ¿no? Entonces es importante, antes de decirnos por un tipo u otro, pues revisar, como ya he dicho, la geotecnia del terreno, es decir, cuáles son las propiedades que me voy a encontrar con esos ensayos demográficos, etcétera, los productores, etcétera, para saber exactamente cómo lo voy a hacer. Ventajas e inconvenientes, pues los materiales que voy a utilizar en una presa de materiales sueltos son los que están por allí cercanos. La forma de transmitir esas tensiones al terreno de cimentación es lo que tengo que estudiar a priori, y luego el control sobre todo del cuerpo de presa, que es lo más importante con las tongadas a la vez que estoy construyendo la presa. En la naturaleza de los suelos voy a ver también que los suelos son agregados o granos de minerales o agitación con agua. Luego tengo que ver también en este caso... Vale, me vais a permitir un segundo. Parte número 1, presas. Es que no sé si se ha grabado o no, pero bueno, vamos a verlo luego. Bien, seguimos. Es que no puedo hacer nada, porque si no tengo que cargarme el vídeo, pero bueno. Los suelos agregados, tenemos que ver el origen de los suelos, las causas que estos producen, etc. Entonces, pues existen suelos que están cuarteados, que no nos sirven, las formaciones, pues paisajes pétreos, calizos, oxidaciones por disolución de yesos, los paisajes kársticos, etc., ¿no? Donde hay formas de colapso de cuevas, de dolinas, etc. Entonces, pues todo esto nos va a llevar un poco a cuál es la solución de ingeniería que vamos a utilizar para el diseño de esa presa. Los suelos también se pueden dividir en sedimentarios o residuales, los alóctonos o los autóctonos. Un suelo alóctono es una partícula que es transportada de un lugar a otro, pero que no es de su época, y autóctonos son partículas que son de ese lugar, ¿de acuerdo? Luego, la clasificación primaria de los parámetros en las partículas dependerá, en este caso tengo un triángulo textural, y a partir de ahí pues veo cuáles son las partículas y veo pues la cantidad de limos, arcilla y arena para ver la composición de ese cuerpo. En cuanto a clasificación también tenemos el UCI-ARMI, que es otro método de clasificación, etc. En cuanto a la clasificación de la plasticidad, los parámetros más importantes a estudiar serían el límite de líquido, que es el contenido de humedad del cambio plástico a líquido del suelo, el límite plástico, que es el punto de cambio del suelo, y luego la retracción o la contracción, que es el estado semisólido para perder o no humedad
de ese suelo. En este caso pasaríamos suelo, humedad creciente, masa líquida del fluido, ¿no? Con la retracción, el plástico y el líquido. El índice de plasticidad es la relación que expresa el contenido de humedad con el comportamiento plástico. Existe el sistema unificado de suelos, el U6, y luego a partir de ahí tenemos también nuestro amigo Arthur Casagrande, el padre de toda la geotecnia. ¿Vale? En este caso, él construyó la herramienta que se llama el U6 durante la Segunda Guerra Mundial, en colaboración con el USBR, y es el método que más se utiliza para saber a través de él cuáles son las propiedades del tamaño del grano del suelo, las plásticas. Los suelos gruesos son aquellos que el contenido retenido en el tamiz es de unos 200 y los finos, en este caso el tamiz es de 50. No nos olvidemos luego para calcular los filtros de una presa que el tamiz 200 es superior al 50%, importante. Los suelos gruesos que son mayores del 50%, las partículas en este caso retenidas del tamiz serían de en torno a 0,074 milímetros. Se dividen en gravas, que son la G, arenas sand, que son la S, criterio de separación de 4,766, que es el tamiz del 4. El comportamiento mecánico de estos suelos también dependerá de los finos son mayores del 12%, al tener un comportamiento tanto mecánico como arcilloso. Las propiedades plásticas o limas no se representan aquí. Y luego tenemos los finos, que son menores del 5% con coeficientes de uniformidad. Donde el coeficiente de uniformidad que se gasta aquí es el de 60 partido entre el de 10. Donde uno tenemos el filtro y otro es el suelo que estamos estudiando. Si en este caso el 5%, el menor que el contenido de los finos menor al 12%, se clasifica graduando la plasticidad. En este caso el tamaño está por debajo, o en este caso del suelo del peso, o el tamaño está por encima. En suelos finos las partículas retenidas con el tamiz 200 serían en este caso menores que 0,074 y con el gráfico de plasticidad que utilizaba Casagrande clasificamos el suelo plástico como arcilla en una recta, luego menos plástico como el limo que quedaría por debajo, y a partir de ahí pues vemos un poco qué contenidos tenemos en ese terreno. Las fases que tiene un suelo, en este caso, la palabra en este caso se repite, en este modelo, sería el conjunto de sistema trifásico que lo forman partículas sólidas, agua y gas. El sólido más el agua es cuando el agua está llena de los poros, luego el suelo está saturado. El sólido más gas es la ausencia de la gravitación, luego el suelo está insaturado. El agua del suelo puede tener fase 1 que es la líquida, la gravitatoria, la 2 que sería la gaseosa y la 3 la sólida. En suelos finos el resultado es una alta superficie relativa. Las características de los suelos, como capa a nivel freática del suelo dentro de la masa del suelo, sería la presión atmosférica. El resultado de este indirecto sería el número, en este caso, del nombre, y va por encima del nivel freático. Las presiones efectivas, Terzaghi emitió el principio de su gráfica de suelos saturados, según en este caso es otro de los padres de la mecánica de los suelos. Partimos de la sección de la masa del suelo, la geostática y la presión del agua, y luego a partir de ahí tenemos un plano. Entonces Terzaghi nos dice que el nivel freático de la presión en contacto, es decir, de la partícula intergranular, tiene una tensión efectiva que se transmite a estas partículas. Luego la sigma es igual a sigma menos W. En la segunda parte, los cambios debidos a estas tensiones se deben solo al cambio de estado de estas tensiones. Luego hay que destacar también, qué susto, que entre ambas no se pueden medir físicamente. Luego serían presiones en contacto entre estas partículas. Otra cosa que podríamos también relacionar serían los problemas en este caso de estabilidad. Están relacionados con el equilibrio de momentos, la resistencia de fuerzas del suelo, que es bastante importante, el problema de deformación de la masa del suelo en partículas de arenas o arcillas granuladas con consolidación lenta y bueno, el valor de la presión del poro del agua. Para calcular el coeficiente de presión del poro del agua, nosotros utilizamos el método de Sir-Alex-Skempot. En este caso, someteremos la presión de confinamiento al fluido de una cámara por aumentar esta presión de un poro a otro de esta cantidad. Luego pasaríamos a ver el cambio de presión del poro y viene dado por el poro en la fase A y en la fase B, cómo se transmiten tensiones efectivas y cómo se produce la construcción. En la resistencia al corte definimos también que es un suelo de cohesión aparente y que es el ángulo de fricción interna. En la mecánica de suelos tenemos el criterio de Moore-Coulomb con la falla de curvas, donde tenemos que
El esfuerzo cortante es igual a C, que es constante, más I más N por la tangente del ángulo. En esta ecuación Tersaki también nos habla de las tensiones efectivas de C más C', y luego pasaríamos a ver el ensayo triaxial con 3 direcciones, 3 sigmas diferentes, con la probabilidad de fallo basándonos en el círculo de Mohr. Para hacer el triángulo elemental de las tensiones, tanto mayores como menores, se trazaría un círculo, el punto sería el polo, y la recta paralela se une a, en este caso, la principal mayor tensión para calcular las tensiones. En los suelos gruesos, la interacción con suelos no coaxivos son friccionales, y los suelos de mayor densidad son los que tienen mayor ángulo de fricción interna. En los suelos arcillosos, la resistencia a corte o a fricción sería la cohesión. En este caso, los suelos son suelos coexivos. Los suelos arcillosos también están saturados o semisaturados, según la baja o alta permeabilidad o afinidad al agua con la presión del poro, además del corte y las fuerzas debilitadas. Las arcillas consolidadas y las tensiones actuales son más grandes que las arcillas históricas, y las sobrevenidas también tienen tensiones efectivas previas a algún agente o la acidificación. En las características de los suelos tendríamos la sobreconsolidación, el intervalo 1 a 3, la sensitividad y la consistencia. La sensitividad es la resistencia no perturbada y la consistencia de arcillas o no clasificándose la base. En los suelos intermedios puede existir o no cohesión y la fricción interna. La permeabilidad del suelo, el flujo del agua es saturado por la ley de Darcy. Luego tenemos que esta V es igual a una K radiante partido por incremento de H por incremento de L. La ley de Darcy también se aplica a suelos saturados, donde el caudal es igual a K por I por incremento de S, como es caudal, y gradiente hidráulico, y S da el área de la sección. Luego pasaríamos a ver la consolidación, que es la carga del suelo que decrece por 3 mecanismos: la deformación elástica de las partículas, la compresión del agua y la expulsión de la zona cargada, que se produce una reestructuración de partículas del suelo. El proceso hidrodinámico llamado consolidación es relevante tanto en arcillas como en suelos. Es lento, asintónico, y el suelo llega a una nueva saturación cuando ya no se mueve. También puede ocurrir que durante este proceso se produzca un movimiento en la dirección vertical y no en la unidimensional. Los coeficientes edométricos tendríamos dos partes. Primero, la compresibilidad del volumen, que está dado por el miembro MV, y luego el coeficiente de consolidación. El MV, que realmente es 1 partido por E, que es el módulo de compresibilidad del terreno, que sería el incremento en este caso de la deformación vertical producido por el incremento de la tensión vertical. Luego, cuando hablamos de coeficiente de consolidación, establecemos también que sería igual al K, que es la constante del coeficiente de permeabilidad, por el coeficiente de compresibilidad del volumen visto antes, y por el gamma M, que es la densidad en este caso que tenga ese suelo. La compactación es importante, ya que la densificación de expulsión del aire de espacios vacíos para producir un empaquetamiento de partículas del suelo es súper importante. Vamos en tongadas y vamos rellenando capas y capas y vamos compactando, ¿vale? Depende si estamos en por ejemplo, el núcleo, utilizamos en este caso, la palabra en este caso tengo que decirlo, utilizamos un rodillo con pata de cabra, y si estamos luego en lo que son el núcleo y luego los aleros, ¿vale? O los espaldones, que no me sale la palabra. En los espaldones utilizamos simplemente un rodillo liso. La compactación se aplica también a rellenos artificiales, terraplén o obras portuarias. Bien, la maquinaria que se utiliza sería el cilindro apisonador de neumáticos en suelos no coexivos, incluyendo gravas, el rodillo de tambor, que puede tener hasta 60 centímetros de diámetro, o el pata saliente o pata de cabra para coexivos y baja cohesión, ¿vale? Sería como las ruedas típicas de un tractor de estos o una moto de estas grandotas de campo norteamericana, y el otro es lo que utilizamos para ver el asfaltado de las calles normales, ¿no? Rodillos simples. Bien, el grado de compactación de los suelos, también tenemos que ver la densidad de la masa de los sólidos por la unidad de volumen del suelo seco y por la masa de ellos, y la relación in situ de los volúmenes. Para estudiar ingenierilmente un suelo, aparte de la geotecnia, aparte de los ensayos endométricos, aparte de la geología, etcétera, ¿vale? O de la zona, son caracteres de contenidos de humedad, si el suelo es rígido, si se nos va a romper, si es fácil de compactar, si tiene demasiada densidad seca, etcétera, ¿no? Para decidir si voy a utilizar ese suelo, si traigo fuera. El grado de humedad que tiene el suelo es súper importante también.
el contenido de la densidad máxima del agua, la saturación que tiene que tener, la densidad seca, etc. Todo esto nos va a dar el espesor de cada capa, que más o menos estamos hablando entre 15 a 25 centímetros, que son las tongadas, que vamos a ver a partir de compactar las colleras, se llevan a las diferentes capas, y todos estos ensayos que cogemos muestras en el campo, pues analizamos en laboratorio y nos dan nuestros datos. Y comparamos la densidad del terreno con la densidad máxima, con el grado de compactación, el grado de humedad, etcétera, para decidir. Luego la modificación de la compactación, las propiedades que tenemos sería la resistencia al corte, la comprensibilidad, el cambio de volumen y la permeabilidad. En la resistencia al corte se obtiene también con contenidos de humedad óptima y humedad seca. También tenemos resistencias al corte a la hora de compactar los grados de humedad que sean ligeramente superiores a los actuales. Cuando estamos haciendo comprensibilidad de terrenos en asientos menores, tenemos que tener también grandes comprensibilidades. Y cuando tenemos cambios de volumen por humedades, también estos contenidos nos dan endurecimientos de esa superficie. La permeabilidad tiene una mayor compactación. Más cosas antes de irnos. Una presa en este caso genérica de materiales sueltos con elementos variados como tierras, arenas o bien escollera tiene que tener una nula cohesión y debe ser inferiormente a añadir algún aglomerante de algún material. Los materiales de las presas a emplear en esta naturaleza son elementos clasificados y compactados por medios de transporte y adaptables a este tipo de terrenos, ante ventajas o no de hacer el vertido por agua, hacer por arrastre, erosión o bien diseñar un aliviadero. Bueno, tenemos en la antigüedad muchísimas presas como Memphis, etcétera, que llegan hasta 15 metros de altura, Prosopenia, Alcantarilla, etcétera, que van desde, en este caso, pues presas pues de la época romana hasta las actuales, ¿de acuerdo? Hasta 1925 solo existían 8 presas de escollera de más de 30 metros y a partir de los años 40, cuando ya se desarrolla la mecánica del suelo, ya se desarrollan las presas con núcleo impermeable, pues ya resurgieron este tipo de presas que son mucho más económicas. Los elementos principales que tiene una presa de materiales sueltos sería el elemento impermeabilizable, como puede ser una arcilla o un limo, y luego el material artificial, que podemos ponerle o bien hormigón, o bien betún, o bien plásticos, etc. Y luego el material constituyente del material más grueso o más fino. En las presas homogéneas, los taludes más o menos van del 1,5 a 1, la altura sería pues 4 en este caso horizontal, 1 vertical, pero ya dependerá sobre todo del material que vayamos a emplear. Se debe tener mucho cuidado para controlar lo que es la filtración, la presión interna del agua, etc. En presas heterogéneas con núcleo central, el tamaño en este caso es importante, el esquema básico es un núcleo que impide el paso del agua, que esté saturado o no. Inicialmente tenemos de 40 a 50 años, se diseñaban con núcleos estrechos, de baja compacidad. Luego cambió la zona de diseñarlo, actualmente más o menos el núcleo es de 20 a 40% más de la altura, con zonas mucho más amplias, en este caso más generosas, con muchísima más compactación, para que estos recrezcan. Luego también el núcleo puede ser perpendicular o puede ser inclinado. Dependerá también de la calidad del espaldón, el resto del dique o aguas abajo, etc., ¿no? Aguas arriba del núcleo no puede haber un espaldón, sino una capa de material protector contra la disolución y contra el oleaje. La tendencia actual es colocar el núcleo en el centro, con una desviación de agua hacia arriba o hacia abajo, con un desplome entre 1,05 a 1 y con una pendencia, en este caso, moderada, para que no tenga tendencia a la fisuración. La disposición más óptima es la estabilidad del deslizamiento, donde tenemos un volumen mínimo con los estribos a presentar. El núcleo central respecto al inclinado, las ventajas que tiene es el componente del peso en contacto con las secciones es superior. Luego esto le da mayor compresión y favorece la impermeabilidad, el núcleo central o vertical. En esta sección de núcleo el espesor en la dirección es normal, es menor que en el núcleo inclinado, es una pérdida de impermeabilidad. Y luego la profundidad del cimiento no se conoce suficientemente hasta que hacemos una excavación y no afecta su posición, pero sí desplaza aguas arriba y aguas abajo. Luego, con núcleo inclinado, puede ser por defecto de la cohesión o existir en zonas superiores donde existen grietas horizontales. En este núcleo se puede proyectar un cimiento mientras se construye la presa, aguas arriba, aguas abajo, y también tenemos la época más favorable, donde hay escolleras, con pantalla, con diafragma, etc.
Cuando el entorno no vemos que no existen materiales exactos para construirlo, entonces se colocan pantallas apoyadas en el paramento aguas arriba y los espaldones se utilizan en pantallas que se complican por la reparación. También se emplean en acero y materiales plásticos, pero de forma excepcional. Las pantallas bituminosas son flexibles, adaptables, las de hormigón son más rígidas y menos utilizadas. El espesor de las pantallas tiene valores hasta 1 metro. Los mecanismos de defecto y de fallo principales serían el desbordamiento sobrevertido de la erosión o el arrastre, luego la erosión interna y la tubificación, el pipping, que es la emigración de los finos para formar cavidades internas donde comienzan las grietas. Entonces el pipping es bastante importante que no se produzca, es el fallo. Luego, cuando tenemos un asiento y deformación de los espaldones de cimentación, el fenómeno puede producir un desbordamiento a modo de fallo que puede estar interrelacionado. El espaldón puede ser demasiado alto o empinado para resolver el estrés. El espaldón también puede fallar por una bajada rápida del nivel de agua o por deslizar un fallo de cimentación. Hay ejemplos importantes y catastróficos de todo esto. Y luego tenemos que saber que los factores claves para el diseño de una presa de materiales sueltos sería la filtración, que es la impermeabilidad suficiente, estable interna y externamente, y luego los asentamientos. En criterios de diseño también debemos llamar la atención con condiciones de diseño. El desbordamiento y el resguardo, que la capacidad que tiene un aliviadero para producir y arrastrar un material. También concluir en la absorción de materiales, estabilizar la cimentación según el embalse. El control de la filtración, el pipping, desde el punto de vista del desplazamiento. La protección del espaldón aguas arriba, que se debe proteger contra la erosión. Luego también debemos de saber el desagüe de infraestructura auxiliar a lo largo del perímetro, la obstrucción que tiene, cómo localizar el aliviadero, que se aconseja el aliviadero se ubique fuera del cuerpo de la presa en materiales sueltos, ¿vale? Para minimizar en este caso los daños por sobrevenidas o avenidas, para disipar también este tipo de energías. La alternativa también al aliviadero Morning Glory no lo recomiendo porque se anega con bastante facilidad y produce pues una especie de cavitación. Bueno, luego resguardos, la diferencia entre la coronación y el nivel máximo de una presa se estudia por la fórmula de Svensson que vimos en clase, y luego el flex es el flex efectivo del embalse, esto también lo vimos con las fórmulas correspondientes. Las zonas sísmicas del resguardo viene dado por la es mayor, luego R es igual a 1 más K, que es la aceleración del sismo, por T, que es la raíz cuadrada de 2 veces la H, partido entre 2 veces pi. En zonas sísmicas también deberemos de considerar el resguardo con el asentamiento, con la presa con una contraflecha longitudinal llamada lomo de burro para absorber asentamientos en la zona de mayor altura y mermar siempre el resguardo. El abonamiento es recomendable sobre todo en la presa aguas abajo, donde aparece la zona central. También en la parte del diseño del resguardo, con la construcción de los muros continuos cara a aguas arriba o la coronación. Este parapeto se hace para construir además protecciones de la coronación con 3 aplicadoras de ola, personas y vehículos. El resguardo mínimo es el umbral del aliviadero en la coronación de la presa, que debe ser al menos de 2 metros en presas pequeñas. Luego, en el flujo de entrada, los cimientos también producen los siguientes efectos. En las pérdidas de agua tenemos, en este caso, que es un factor que no es muy importante. Luego, el efecto que tiene la presión interna, que es más importante, porque puede ocasionar componentes opuestas al establecimiento estabilizador del peso. Y luego el sifonamiento. El sifonamiento en este caso es el pipping, que es el paso del agua por zonas de materiales finos que arrastran unas partículas a otras y que ponen en peligro, o puede probarse que exista en este caso luego un sifonamiento. El efecto más peligroso sería que se puede estar en juego la integridad de lo que es la presa, ¿vale? El vertido sobre ella, etc. También efectos mencionados que son más difíciles de controlar, como puede ser la vigilancia con sensores, con dispositivos de medición, con cámaras, etc., ¿no? Entonces esto entra dentro de la aparatología que tiene una presa como se está construyendo, desde la red de drenaje, los drenes, etc., ¿no? Y luego la auscultación que tiene que tener, los sensores, etc. Las pantallas impermeables de la localización, donde se sitúa, etc.
La pantalla de penetración completa o no, más o menos para empresas de menos de 150 metros, como puede estar completa o incompleta, las principales pantallas en trinchera, cómo se construyen, con la elevación de la zanja, las inyectadas, con desarrollo teórico entre 2 a 3 metros entre centros, utilizar las inyecciones de arcilla, bentonita o bien cemento, para evitar, por ejemplo, situaciones complicadas como puede ser una calcificación. Las pantallas de inyección son las rocas fracturadas en suelos gruesos. Las pantallas de este tipo exceden de los 100 metros de altura y se ejecutan desde la coronación taladrando el cuerpo de presa. Luego las pantallas tipo diafragma, que se forman con una excavación de lodo continuamente reemplazado por arena, tierra y bentonita. Luego estas pantallas son más efectivas, son más económicas si son más superiores de 30 metros. Y luego las pantallas formadas por pilotes que funcionan entre 25 a 30 metros, con cierres de estructuras de carga, pero de baja eficiencia. Luego un zampeado, que lo utilizaremos en terreno impermeable, se encuentra a muchísima profundidad pero no es factible, que puede realizar bien o no un zampeado con núcleo horizontal para estas líneas. El zampeado además también suele tener más o menos entre 1 a 0,1 metro de altura de la presa y en estos casos se controla la filtración que hago más abajo. Luego también podemos utilizar desagües, túneles o galerías como desagüe para construir fisuraciones de corte con secciones transversales de tubería llamadas ojivales o bien arcos de herradura. Estas juntas se hacen cada 10-15 metros, son compresibles a los terrenos de relleno y son recogidos por el gradiente hidráulico. Luego pasaríamos a ver el ejemplo, por ejemplo, de protección del espaldón aguas arriba. Entre las opciones que se utilizan está la piedra tradicional, que se colocaría a mano, los bloques de hormigón o bien la escollera o el fenómeno de rip-rap se llama. Se necesita también una capa de protección específica o gruesa hacia el fondo del envase, donde vamos a tener que la piedra tradicional pues será cara y no es un disipador y los bloques de hormigón son bloques pesados. Según las características técnicas de esta construcción y de este oleaje, pues tenemos diferentes formatos para este dimensionamiento. En la coronación de la presa, que debe tener mínimo una altura de 5 metros, disponemos también para el tráfico de vehículos, para las labores de mantenimiento de la presa, ¿vale? En este caso, la norma establece un ancho de coronación con el que hay una fórmula que te dice que el ancho es igual, menor o igual a 3 más 1,5 por la raíz cúbica de la altura total de la presa menos 15. Los materiales de construcción de la presa hablaríamos de núcleos, espaldones, mantos drenantes y cada filtro y el diseño de filtros, claro. Vale, el núcleo, el material debe tener baja permeabilidad y mucha plasticidad, media alta para acomodarlas. En este caso se busca que el núcleo no fracture, sino como una especie de blandiglue, ¿vale? Que se mueva, pero que nunca fracture. No es necesario, incluso es desventajoso que tenga alta resistencia, es decir, no queremos que el núcleo sea rígido. Es como cuando estamos diseñando un edificio que va a prueba de terremotos, ¿vale? Lo que pasa en este diseño de edificios es que el edificio se mueve cuando hay un terremoto y hace que no rompa, no se rompan los forjados y no colapse. Aquí lo mismo, el material del núcleo dejamos que sea flexible para cuando tengo algún colapso, pues fluya con respecto a ese agua que se desborda y la presa no colapse. El núcleo es un elemento clave para sufrir respecto a las características de uniformidad de cada material. Luego los espaldones requieren resistencia al corte relativa para permitir que no sea muy cara esta construcción, ¿vale? Y que tenga permeabilidad relativamente alta para disipar las presiones del poro. Los materiales adecuados serían granulares gruesos que difieren bastante o un poco más de los materiales del núcleo. El espaldón no necesita ser homogéneo y se pueden utilizar diferentes materiales. Para los drenes estos deben ser limpios, propensos a degradación química y se utilizan rocas trituradas y arenas y son materiales adecuados y se utiliza una secuencia de gradación bastante característica. El coste del material del filtro son elevados ya que es imprescindible en cantidades pequeñas y son cuidadosos para correcto uso de materiales respecto al diseño de presas de materiales sueltos. En los principios de diseño se resumen con el ancho del núcleo debe ser tan grande y tan económico como sea viable, los materiales finos deben zonificarse en la zona adyacente, los espaldones deberían de ser progresivamente más gruesos y también se produce un cambio importante de material para disponer de una zona de contacto. Las filtraciones, hablaríamos también de superficie libre de las altas presiones para evitar, en este caso, erosión interna, migración de partículas y control de esta migración.
Y lo que hacemos es estudiar una red de flujo o red de corriente de la presa. Dibujamos las trayectorias de la línea de corriente, en este momento las altas serían las líneas de saturación y luego las equipotenciales que unen puntos de igual potencial y son perpendiculares. Las redes de corriente son independientes del coeficiente de permeabilidad y tenemos dos presas con contornos idénticos o redes idénticas, donde la más permeable es la más filtra a más caudal. La red de corriente se dibuja espaciando estas curvas con el arranque inicial. En las presas de materiales sueltos tenemos dos líneas de corriente bajo el tubo de flujo del agua aproximadas. La primera es el límite, está formado por límites materiales, la segunda, el parámetro aguas arriba, ha de ser perpendicular a ella en una línea equipotencial. La diferencia entre potencial y presión sería de 1/8, en este caso, del potencial inicial y del punto históricamente visto. En el parámetro gas abajo, la línea de corrientes equipotencial es una isóbara y será igual a la altura de referencia del plano. En la inferior, el parámetro aguas abajo tiene una cubierta de agua, que es una zona mojada, y el conocimiento de esta red es una filtración que produce presiones intersticiales. La deducción matemática de la red de flujo, estamos hablando de las siguientes hipótesis. El volumen de agua de los poros que permanece constante y es permeable en cualquier dirección. A partir de ahí, con la ley de Darcy, voy a calcular la velocidad de la filtración, el análisis de cada partícula y cómo a través de estas partículas me construyo mi red de flujo utilizando el gráfico de Folles-Mierer, que sería aplicable al canal de flujo. El ancho de la línea equipotencial es idéntica al gradiente hidráulico de cada línea y luego tenemos una red cuadrada. De esta red cuadrada es como hacíamos las redes en geotecnia. Realizo un dibujo a escala, dibujo las líneas de flujo en ángulos rectos y luego dibujo las líneas equipotenciales con esos ángulos que se ajustan a las líneas de flujo. El caudal sería, usando los valores de N1 y N2, las líneas de flujo de la línea piezométrica, donde están esparciadas con el incremento de H. Estas líneas de flujo o saturación están por debajo de ese punto, son cuadradas y equivalen a un nivel piezométrico. La construcción de esta red de flujo se utiliza para suelos anisotrópicos, que tienen las mismas propiedades a la vez que cambia la dirección de medida de ellos. Luego la filtración quedaría como la K, que sería la constante. En este caso, la H es la diferencia de la altura de carga, N1 y N2 es factor de la forma del flujo neto según los decrementos en este caso, del potencial. Para presas homogéneas, el cuerpo de presa es una superficie que es una superficie freática con una capa parabólica. Y que si tenemos núcleo central, el espaldón aguas arriba es igual a la zona del núcleo, que es igual al espaldón de la zona de abajo. Luego la red de drenaje del espaldón, del núcleo y del aguas abajo es siempre la misma. El gran chimenea es también interceptado para definir una capa freática del núcleo para descargar este núcleo del espaldón. En la eficiencia de la pantalla vamos a tener dos criterios, la eficiencia de carga y la eficiencia de flujo, donde podemos hablar de determinados niveles piezométricos, tanto aguas arriba como aguas abajo del caudal. Estas eficiencias nos da una fórmula que nos la da, que es eficiencia en este caso del núcleo y del flujo, pues será la K1 menos K partido entre K1 menos K2. Y K1 y K2 son los coeficientes que hemos obtenido de la permeabilidad de la cimentación en la zona de la pantalla inyectada. Dentro del análisis de filtración, las líneas de saturación equivalen a un plano topográfico, donde cada una en este caso tiene una K, no tiene como en topografía unos saltos, y tiene un valor. Entonces, pues K vale 30, 20, 200, y vamos contando esas líneas para saber en qué línea estamos, cuál es el cálculo que tenemos que hacer ahí, la línea de flujo, etc. Otra cosa, para diseñar filtros, los elementos intermedios del filtro son muy importantes y cuando tenemos esta diferencia de granulometrías de granos, tenemos que poner los granos más finos primero para poder emigrar a través de los huecos al segundo. Es decir, primero utilizamos canicas, luego pelotas de golf y luego ya pues balones de fútbol y luego ya pues balones de baloncesto, ¿de acuerdo? Entonces vamos de materiales cambiando, que eso es un filtro, diferentes granulometrías de material, del más finito al más gordito. Entonces, según lo protegido, la granulometría más fina, en presas de materiales sueltos, los filtros están en el camino de la filtración y son atravesados por líneas de corriente donde tienes un fallo y a partir de ahí tenemos la zona de saturación llamados no críticos. Si el tamaño del hueco máximo del filtro es menor,
En este momento el paso sería nulo. Si resulta que el tamaño del filtro es menor que el hueco más estrecho, se pierde este material y los filtros reales tienen granulometrías variadas. Tampoco podemos impedir el paso de algunas partículas más o menos finas en los huecos para que penetren por ellos, siempre y cuando estén concebidos a cabo de un corto periodo de tiempo, que se crea un tapón y se evita la migración de estas partículas. También tenemos que la dispersión de los filtros en este cambio de material se hace de manera gradual, donde tenemos un núcleo de arcilla, uno de arena gruesa, una grava y un espaldón. Donde tenemos también los criterios de arrastre, sinfonamiento, de permeabilidad, etc. En el criterio de arrastre, el de 15 partido del de 85, es decir, vamos a comparar el suelo con el material que tenemos. El de permeabilidad utilizamos un tamiz 15 también sobre un suelo de 15 y tiene que ser el primero, el de arrastre sería menor o igual a 5, permeabilidad el de 15 sobre de 15 sería mayor que 5 y en relación entre las dos permeabilidades utilizamos el criterio de 50 del filtro con el del suelo. El primero sería de arrastre, que sería menor de 5, el segundo de permeabilidad mayor que 5 y el de relación de permeabilidad es mayor que 25. Luego, más cosas. Las normas granulométricas que tiene que cumplir un filtro de arcilla, por ejemplo, utilizamos un tamiz 200 y el rendimiento del suelo debe ser el 85% del material, luego el rendimiento del suelo debe ser 9 veces el rendimiento del material, de 85. Eso para arcillas. Y luego para limos arenosos o arena, el diámetro del suelo tiene que ser menor o igual a 0,7 milímetros. También utilizamos un tamiz 200 y con los suelos de 40 al 85%. Los criterios del grupo 1 y 2 son no compuestos con gravas y arenas y estas gravas se causa una segregación del material. Además también la grava es más o menos gruesa, menor que tamiz 4 y más o menos depende del tipo de grava. En las arenas y arenas, gravas y arenas impermeables con bajo contenido de finos que pasarían por el tamiz, el suelo tiene que ser menor que 4 veces el criterio de 85 para aplicarlo al total del suelo, pero se puede llegar a un grupo 30 en los ensayos que hemos hecho. Y ya si tenemos suelos intermedios, pasaríamos de un 15 a un 40%, también utilizamos un tamiz 40 y el filtro debería de cumplir que el 15 es igual a 40 menos P, 40 menos 15. Ya para calcular la estabilidad de esta presa vamos a hablar de construcción, de primer llenado y las normas de servicio. Para eso analizamos el talud a través de mecánica de suelos. La estabilidad en este factor de seguridad se definiría como la resistencia al corte que puede tener en la superficie de fallo una partícula y a través de ahí extrapolamos a las diferentes partículas que tenga esta presa de materiales sueltos. La sensibilidad del poro, por ejemplo, será estimada por la red de flujo y las fuerzas estabilizantes y desestabilizantes. A veces además también estas fuerzas son de manera diferente porque hay presiones de poro parciales o totales con factores de seguridad parciales o totales que puede hacer que la presa colapse o no, dependiendo de dónde estén los puntos de estabilidad buscados. La forma de la superficie de fallo dependerá también del tipo de suelo, de las discontinuidades, de la interfaz entre el suelo y la roca, etc. La localización más probable sería dentro de un círculo crítico, donde existen unas fórmulas que hablan de alturas, cotangentes y ángulos beta y gamma. Para análisis de las condiciones de carga hablaremos de las diferentes fases de construcción, tanto en final de construcción como el envase permanente, que sería el envase lleno, en condiciones de desenvase rápido y con carga sísmica adicional. En los análisis de tensión efectiva y tensión del poro tenemos relación del poro también como otra función a estudiar, donde tenemos que ver si son adecuados o no estables. Existen unas tablas de la US Army, el cuerpo de la Armada de Estados Unidos, que son las que utilizamos cuando estamos diseñando estos criterios, que vienen a colación con lo que estamos hablando, y que nos habla y luego tenemos la instrucción española de las grandes presas. Aquí nos da unas condiciones de seguridad según el envase esté lleno, si tengo que hacer un desenvase rápido con un espaldón aguas arriba y los espaldones para comprobar humedades y mayor. Para eso utilizamos los ensayos Proctor. En las presiones intersticiales de desenvase rápido, lo que nos pasa aquí es que la red de flujo que hemos calculado, al hacer un desenvase rápido, ¿qué significa? Pues en una hora, por ejemplo, pasar de 30 a 50 metros en una presa de altura. Eso es rápido. ¿Qué pasa? Que la línea de flujo no se habitúa, porque por los cambios de humedad tan rápidos, la línea de flujo para asimilar que pasa de 30 a 60, por ejemplo, pues tiene un periodo de tiempo.
Entonces, en este periodo de tiempo, si hacemos muy rápido este desembalse, puede que nos dé algún problema, sobre todo de filtraciones. En las expresiones de cálculo de Cornelius, del sueco Fenelius, el Woman Fenelius, esto lo vimos en geotecnia, nos habla también de los factores de seguridad y cómo se calculan. Luego, en el método de Bishop, también es parecido al de Fenelius, nos habla también de la dirección de las fuerzas verticales y los criterios de fallo. El factor de seguridad, cómo se expresaría y cómo empezamos resolviendo iteraciones con el círculo de Fernelius. Existen abacos que nos dan directamente la solución metiendo los datos. Entonces, para saber un poco las condiciones de los materiales en resistencia de cimiento, hablaríamos de presas con núcleo central, más o menos suma de taludes aguas arriba y aguas abajo, con núcleo inclinado, presas de tierra con valores tendidos, las presas homogéneas, y luego de forma ideal las de contrafuertes. Las presas de escollera con pantalla de hormigón también son angulosas y compactadas, con materiales de cantos redondos, la presa de escollera con pantalla bituminosa y la de escollera con núcleo que puede ser saturado o no. Para calcular el talud, a continuación, ponemos también el ángulo de rozamiento del material de seguridad con una expresión nula del núcleo, donde gamma es el peso específico y el ángulo AZ del parámetro. En las tensiones particulares intersticiales vamos a hablar que la tangente es igual a la fuerza partida la tangente de phi, dependerá de dónde esté el parámetro y dónde esté el rango a calcular. Las tensiones vamos a utilizar en el análisis tensional, podemos utilizar también la aplicación de presas de cierta envergadura con los elementos finitos. Son elementos finitos donde vamos a instaurar el conocimiento basado en tanteos, superficies, deslizantes, irregulares, cimientos, etc. y las curvas que se me adaptan. Cuando hablamos de fragmentación hidráulica y erosión interna, puede ocurrir que estas tensiones nos den un resultado de un arco transversal, es decir, el peso del núcleo de los espaldones respecto a los espaldones se transfiere. La resistencia al corte puede ser drenada o no, donde nos produce un efecto de movilizar la carga, nominal o no, a una profundidad determinada. La tensión horizontal también nos viene dada por la fórmula de sigma es igual a la K por sigma V por sigma sub F. El efecto de la fracturación también es importante en los espaldones y en separar estos materiales. Y el tipo de fisuras. Las fisuras transversales, longitudinales o sin orientación preliminar. Las fisuras, en este caso longitudinales, normalmente se nos producen en la corona y en contacto con el núcleo. Y se pueden formar en el cuerpo de presa o bien en la cimentación. Con mayor deformidad con respecto al núcleo, con espaldones aguas arriba o con el factor de corrimiento del espaldón. También esas fisuras pueden estar en el interior de la presa, o bien en el núcleo, o bien en la superficie rocosa de los espaldones, o en la superficie del núcleo inclinado, donde los salientes se apoyan, o en el núcleo vertical. Dentro de las fisuras transversales, que se producen por corona, dependiendo de la compresividad de la expansión de la cimentación, las más importantes con respecto al embalse podrían ser la deformación instantánea del cauce, las diferencias entre estribos y el peso propio, los cambios de altura de la ladera y las cercanías a la coronación tanto en presa como en terreno. Para delimitar estas fisuras utilizamos también una aproximación del empírico Londecon o Juan Piranés. Las condiciones de sifonamiento. En este caso, la erosión de una presa en el núcleo puede causar elementos muy importantes de accidentes y de muertes. Entonces, las causas de sifonamiento de este tipo de presas sería la fractura hidráulica, la presencia de conducciones impermeabilizantes selladas o no, la naturaleza del material, la rotura de la pantalla y la existencia de drenes no adecuados. Las causas de sifonamiento serían la fisuración en el núcleo, la filtración de corrientes, la roca mal excavada, los terrenos cársticos, el despliegue de las fábricas y la mala compactación. Dentro del análisis sísmico tenemos el método pseudostático o el método dinámico. El pseudoestático nos habla de fuerzas estáticas equivalentes o no expresadas por coeficiente. El dinámico nos habla de la frecuencia de la presa. Los primeros utilizamos presas en alturas moderadas y luego los segundos con alturas superiores a 100 metros. Luego los asentamientos. Pueden ser de consolidación o primarios cuando se disipa el exceso de presión intersticial con el coeficiente de comprensibilidad, 1 partido por el módulo, y además con el incremento de la tensión efectiva del terreno. En este caso, diferenciamos en presas de subíndice y las aplicadas a la cimentación. El asentamiento consolidado secundario también se puede estimar por la ecuación general de la altura de la carga con la consolidación primaria segunda. Y luego los valores que están debajo de 0.02,
0.002 para rellenos de arcilla consolidados validarán, si varian, entre 0.05 y 0.5. En las deformaciones internas pueden ser complejas o no y vienen dadas por estos tipos de asentamiento de longitudes verticales. Y luego, bueno, ventajas de la escollera: alta resistencia al corte, construcción de taludes más inclinados que con tierras, aunque tiene problemas asociados por las presiones intersticiales de la filtración. Desventajas: pues dificultades para encontrar roca machacada, asentamientos después de la construcción que sean altos, etc. La resistencia al corte de una escollera compactada se definía por la tensión, que es igual a el A y el B, que son las características de si son tierras calizas, areniscas o basaltos. Luego también la estabilidad también nos la va a dar el asentamiento de la trituración de partículas y esta construcción, la forma de la construcción, etc. Y esto era un poco todo lo que quería hablar de presas de materiales sueltos en las concepciones de los ejercicios vistos. Alguna pincelada más, pues vamos a, no sé, de características, por ejemplo, de los materiales. Pues el núcleo, por ejemplo, tiene 3 categorías de materiales sueltos. Está el núcleo, los espaldones y los mantos drenantes y los filtros. ¿Bien? O sea, 3 categorías de materiales para construir una presa: núcleos, espaldones, mantos y filtros, que pueden ser diferentes. El núcleo es un material que debe tener una permeabilidad plástica media alta para acomodar deformaciones y sin tener riesgo de fractura, lo hemos dicho, material tipo arcilla, con rodillos compactadores de pata de cabra o tapping, extendidos entre 25 a 40 centímetros cada tongada y 25 a 30 centímetros en perfil compactado. Sobre todo si hay riesgos de lluvia, cuando finaliza una tongada tenemos que sellar esa tongada para reanudar el trabajo y no se rompa la superficie lisa. En este caso, si hay riesgo, se sella la tongada con un rodillo liso y se reanuda el trabajo rompiendo esta superficie lisa como en un rodillo pata de cabra. El núcleo es clave, ya que es el control de los términos o uniformidades del material. Debe ser tan ancho como económicamente podamos hacerlo. Luego la descripción de las características que tiene que tener el núcleo, pues hemos dicho arcillas, gravas, pocas, alta plasticidad, etc. Los espaldones requieren una resistencia al corte alta para construir taludes estables y además verticales y además económicos. Es preferible que tengan una alta capacidad para ayudar a la disipación de estas presiones. El material es aglomerado, se compacta con rodillos vibratorios. Luego tenemos que la humefacción es un problema importante porque el riesgo con la cisterna no penetra bien y hay un número de cisternas necesarias, complica el tráfico. Luego es preferible que se humede en cantera, y cuando el material es grava o escollora, la climatología es en extendido de salvo fuertes hierbas o heladas, y con estos materiales alimentamos la excavación o la inclinación. Los espaldones no necesitan ser homogéneos, disponen de un tamaño variable de materiales gruesos a finos y están en el núcleo. La escollera, el tamaño máximo son tongadas de 0,5 a 2,5 metros, siendo el tamaño máximo de la piedra el 70% del espesor de la tongada. Los finos necesarios para compactar o crear una superficie superior serían los compactadores, que trabajan uno con, en este caso, la escollera, la compactación a una presión de 2 a 4 atmósferas para arrastrar los finos al interior, y la zona rugosa que esté en contacto con la tongada. También el tamaño de la piedra dependerá del tamaño de la pala cargadora o el cazo, que debe ser el triple del volumen de la piedra. Y la escollera. Luego tenemos los drenes y los filtros, que deben ser limpios y no propensos a degradarse químicamente. Los suelos que más utilizaríamos ideales serían naturales o ropa triturada. Y el procedimiento en este caso de este tipo de material sería 4. Para preparación del material con préstamos, cantenas o áridos. La cimentación de desvío de río, de enguaje de fondo, instrumentación, manto de drenaje, y luego construcción de la presa como control de humedad, expresión de la capa, compactación e instrumentación. Y de obras auxiliares tenemos el aliviadero, el cuenco de resalto, la torre de toma, la coronación y los accesos. Para el movimiento de tierras hablaríamos de retroexcavadoras, palas, excavadoras de gangliones o zanjadoras. Para el transporte utilizaríamos las palas, los camiones, los dumpers, los dozers, las traillas. Nivelar y compactar, pues el rodillo pata de cabra, el rodillo neumático, el rodillo de tambor y la niveladora. Y para los trabajos especiales, la tuneladora, la draga, los sondeos y las perforaciones.
pues con esto es lo que quería explicaros de este tema de empresas de